Buenas noches. Hoy inició el aumento del IBU de un 7 a un 11.5%. También se dio a conocer el informe Kruger que entre las cosas que propone está bajar el salario mínimo. De esto y más dialogamos hoy aquí, en Directo al Punto. Buenas noches a todos nuestros televidentes, bienvenidos a una edición más de Directo al Punto. Hoy nos acompaña el economista Héctor Ríos Mauri. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Mariel, y buenas noches a los amigos y amigas televidentes. Es un placer estar nuevamente en Directo al Punto. Hoy se inicia el aumento del IBU del 7 al 11.5. Brevemente, ¿qué usted perfila con este nuevo aumento? Y, ¿verdad?, que las personas están cortando de aquí y de allá. ¿Qué usted cree que va, según su análisis, a partir de hoy? Pues sí, esta es una idea que surge del debate público en torno al IVA, que fue presentada originalmente, esta propuesta del IVA, por el gobernador de Puerto Rico, y en el contexto del debate la alcaldesa de San Juan trajo a la mesa esta sugerencia de aumentar el IVA, y hoy efectivamente los puertorriqueños comenzamos a vivir esta realidad. Yo creo que esto va a agudizar la crisis económica, va a agudizar la recesión, depresión que estamos viviendo. Vamos a ver una disminución en el ingreso neto disponible de las familias puertorriqueñas. Vamos a ver inmediatamente en este mes que comienza hoy una reducción en ventas en una gran cantidad de negocios, y en definitiva creo que constituye el corolario o la culminación de una serie de errores de juicio tácticos, intelectuales y económicos que se han ido cometiendo del 2013 para acá y que van a evitar el crecimiento económico en Puerto Rico, Mariel. Bueno, y muchas personas también se van a estar aguantando porque hasta que no vean cómo se va a mover estas semanas con ¿verdad?, con este aumento, que hasta dónde les tira, ¿verdad?, el peso, como uno dice, si es que estira algo hoy día, va a arrancar un poco lento. Sin duda, sin duda. Yo creo que añadir impuestos en medio de una recesión es como agregar toneladas de carga a un barco que se hunde. Y lo lamentable es, Mariel, que en el debate político el gobierno en todo momento ha argumentado la necesidad de salvar sus finanzas y reiteradamente nos pide sacrificios a los contribuyentes, a los ciudadanos. Pero esta es una medida no para salvar la economía de la gente, sino para tratar de salvar al gobierno, algo que es imposible porque detrás de todo lo que reitera este aumento al IVA es una filosofía fracasada, una filosofía de gobierno equivocada, una filosofía que ve en el Estado el motor esencial de la actividad y el desarrollo y el centro de la vida humana. Y esta filosofía, indudablemente, aún con el aumento al IVA, es una filosofía derrotada por la historia que no nos va a encaminar al futuro con progreso. Esta semana se dio a conocer también el informe Kruger, que entre las cosas que propone está reducir la cubierta de la tarjeta de salud, reducir fórmula de la UPR y despedir maestros. Hay muchas cosas que se dieron a conocer en ese informe que ya los economistas, ¿verdad?, y los profesionales en esa área han dicho. ¿Qué tiene de nuevo para usted ese informe? ¿Hay algo novedoso? ¿Hay algo que se pueda adoptar? ¿Es negativo totalmente? ¿Cuál es su opinión? No es negativo totalmente y hay cosas que se pueden adoptar. Es más, hay cosas que se deben adoptar. ¿Cómo cuáles? Bueno, yo creo que la reducción en gasto público que propone la doctora Ann Kruger... Pero eso se lo están diciendo desde el principio. Sí. Lo que no tiene sentido ético es que se contrate a una economista especialista en quiebras y que produzca un informe que, aunque comencé con lo positivo a su pregunta, debo decir que a mí no me impresiona en absoluto porque es un informe superficial. De hecho... Oye, y aquí tenemos los recursos que lo llevan diciendo desde que él entró. Indudablemente. De hecho, ella confunde partidas en el informe. Por ejemplo, se refiere a la deuda de las corporaciones y la deuda del gobierno central como una misma cosa. Eso es un error que ni un estudiante de primer año de un curso básico de economía cometería, ¿no? Aparte de que ella
y eso hace que uno sospeche que hay un encargo de parte de quien la contrata, entra en aspectos políticos que desconoce y trata a Puerto Rico como una república independiente, desconociendo el vínculo fiscal que existe entre el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico, y termina el informe tratando de plantear un camino económico para una posible separación política, algo que no le debe plantear al pueblo de Puerto Rico una economista consultora. Así que en definitiva sí hay cosas que se deben hacer, como usted dice, cosas que son obvias, pero el informe a mí me parece pobre técnicamente. Oiga, pero imagínense, se dice que se debe de mejorar los gastos, pero a mi mente rápido viene Lisa Donoghue. Los millones que se llevó en energía eléctrica, después les entienden el contrato en puertos, para decir algo que los otros días dijo que tampoco es nada de otro mundo, que los profesionales de la economía de verdad de nuestra isla lo han dicho. Obviedades, no hay duda. Oye, pero millones que se han regalado, porque es regalado. Muy bien pagada está la señora Lisa Donoghue y la doctora Ann Krueger también. Claro. También. De hecho, en el caso de Lisa Donoghue, la única explicación posible es que los bonistas en algún momento levantaron la objeción de que el gobierno por sí solo siguiera siendo el sujeto negociador visible en esos mercados, y le exigieron contratar a alguien que le diera alguna credibilidad a la participación del gobierno. Pero no se la ganó, ella no se la ha ganado. No se la ha ganado, pero ella al menos está reconocida en unos sectores de los mercados, pero sin duda su calificación es deficiente. Esta señora ha decepcionado a todos los que tenían expectativas, diciendo cosas que son elementales, y además alineándose también a fin de cuentas con las inacciones del gobierno, ¿no? Porque este gobierno en los 2 años y medio que lleva administrando a Puerto Rico ha hecho muy pocas cosas en el plano de energía eléctrica. Y finalmente, pues me parece que la salida de Alicea, el director ejecutivo, y otros líderes demuestra que el producto de la señora Donoghue simplemente ha sido demostrar, ¿verdad?, que son elementales las cosas que se plantean en sus informes y que Alicea era una persona incompetente. Entre las propuestas que da Ann Krueger está bajar el salario mínimo. Oiga, los que viven hoy día con el salario mínimo más los impuestos, eso es prácticamente un despido. Totalmente. Tiene usted razón, desde el punto de vista ético sería una crueldad. Y además, fíjese que tenemos que entender la forma en que la señora Yo digo un despido Krueger, porque no te sobra, lo poco que te puede sobrar entre los aumentos y la baja que te hagan es un negativo. Además, el razonamiento de la doctora Krueger se alinea con el razonamiento cuasi socialista de este gobierno. Singapur, en un momento de crisis, en vez de reducir su salario mínimo, lo aumentó, entendiendo que la clave de la actividad económica es el individuo. Sí, para que la gente se vaya al comercio a gastar, a invertir. Para que tengan más recursos. Entonces, ¿qué ocurre? La reducción del salario mínimo en el informe Krueger está contextualizada de forma política y ella se equivoca en términos de las consecuencias. Aparte de que yo creo que es un derecho que tenemos los ciudadanos americanos, que estamos cobijados, al menos parcialmente, por la Constitución americana, porque en los territorios la Constitución no aplica plenamente. Somos objeto de discrimen. Desde el año 1901, los casos insulares determinaron que Puerto Rico es un territorio no incorporado, pero no hay duda de que el salario mínimo debe ser mayor y debe ser más competitivo. Eso sería positivo para la economía. Yo discrepo totalmente de la doctora Krueger. Vamos a una pausa, regresamos en breve para analizar el mensaje del gobernador en relación al informe de Krueger. Regresamos. Y regresamos a Directo al Punto, dialogando con el economista Héctor Ríos Mauri. Ríos,
¿Fue un error del gobernador en el mensaje que dio tras el informe Krueger de decir que la deuda era impagable? Absolutamente fue un error muy costoso. De inmediato colapsaron las acciones de la banca, de inmediato Puerto Rico fue nuevamente degradado. Ya a y los nivel, bonistas están histéricos. Bueno, claro, aun cuando los mercados generalmente anticipan a los políticos, en este caso, que el gobernador lo señale tajantemente, ha tenido un costo enorme. Para que tenga usted una idea, el costo de las acciones bancarias nada más podrían haberse perdido 2 billones, con B de bueno. Y además, nuevamente Puerto Rico fue degradado, lo que implica que el costo de llegar al mercado va a ser mucho mayor. Así que fue un grave error, sobre todo porque lo enuncia un gobernador que no hizo lo necesario cuando tenía la oportunidad, porque el default pudo haber sido evitado si desde el principio él, como líder ejecutivo del país, hubiera respetado y entendido los mercados. El Me Vale de entrada demostró una incapacidad, un desconocimiento, una falta de respeto a esos mercados. Ese fue el primer error craso de él. Absolutamente, una barbaridad de nacionalismo barato y de poca monta que nos ha costado enormemente. Así que es un grave error, claro. Oye, y después para decirme vale, pero a los 2 o 3 días ir allá a negociar y a hablar y a pasar la mano. Como si los bonistas no estuvieran atentos al debate político y público en Puerto Rico. Pero puede haber una intención ulterior de carácter político, porque en el razonamiento del gobierno en ningún lado está la dimensión política y pretenden hacernos creer que podemos sentarnos a la mesa, buscar un consenso, que yo creo que es magnífica la idea, pero en ese consenso tiene que estar el estatus incluido, porque contrario a lo que ocurrió en Chile, en Nueva Zelanda, en Irlanda, en Grecia, Puerto Rico no ha definido su estatus final. Así que el consenso debe incluir que nuevamente nos reaproximemos al estatus, y entonces sería un consenso completo, porque no puede haber desarrollo económico sin desarrollo político, y aquí lo que está quebrando es un régimen sociopolítico y económico denominado Estado Libre Asociado. Pero a su entender, ¿él no ha querido hacer eso porque no lo asimila o porque tiene miedo y sabe que esta crisis puede acercar más a que la gente se alinee más hacia la estadidad? Todas las anteriores, por ambas cosas. Yo creo que del 2012 hacia acá es evidente que la intención de voto por la estadidad ha aumentado, porque es una solución lógica y razonable. Contra la estadidad se argumentan varios mitos. Primero, que vamos a perder la identidad y la cultura. Solamente una mente muy colonizada, con un sentido de inferioridad enorme, puede pensar que vamos a dejar de ser puertorriqueños porque añadimos derechos civiles y políticos. El otro argumento es que somos muy pobres para ser Estado. ¿Y cuál es la opción? Empobrecernos más. Y el tercer argumento es que no nos van a admitir, algo que históricamente es insostenible. En 37 ocasiones, 37 territorios han sido admitidos. Además, si no nos van a admitir, ¿por qué oponerse a que la solicitemos? Y los grupos que argumentan falsamente que no nos van a admitir, dedican su vida a evitar que la pidamos. Así que el gobernador sabe que la estadidad se consolida, y hay toda una intención separatista detrás de la gestión de quiebra, no hay duda. Pero mire qué interesante, usted habla, ¿verdad?, del estatus y el nexo que hay entre la cuestión de estatus y la situación económica. Él en su mensaje dice que la acción del Medicare se dispense en Puerto Rico en iguales condiciones, porque nosotros pagamos. O sea, eso es lo que ha reclamado el PNP a través de su existencia. Óigame, además, ¿por qué pedirlo por medio de súplica y de rodillas? Cuando si somos estados, todos los ciudadanos de los estados tenemos exactamente el mismo derecho en términos de la repartición federal. Y si Puerto Rico es un estado, tendríamos la misma cantidad en Medicare y Medicaid. Así que hay una contradicción. De hecho, el área de la salud es una de las que más claramente demuestra la conveniencia de que nos convirtamos en estado. Y el gobernador se contradice.
su pensamiento colonial. Por eso, pero decir, tú sabes, vamos a reclamar esa igualdad porque nosotros pagamos. Oye, eso es lo que siempre se ha dicho, vamos a la guerra. Claro. Aportamos en todo, pero no recibimos lo mismo que recibe cualquier estado, el más pobre o el más pequeño que tenga la nación en estos momentos. Así es, no tenemos igualdad jurídica y política, somos objeto de discrimen, hay una situación de inferioridad y el Partido Popular la quiere perpetuar y este gobierno la quiere perpetuar. En el área de criminalidad igual, Mariel, recibiríamos mucho más dinero para enfrentar el crimen. Siempre podrá salir algún sociólogo izquierdista de estos que son muy sabiondos y decir, no, nos pueden dar millones y no vamos a resolver el problema. Claro que no. El dinero no resuelve la criminalidad, pero dígame usted si es mejor tener 3.000 millones o tener 150 millones para enfrentar el crimen. Oye, y que esos son impulsos de verdad y que le dan a los policías, sentirse que tienen patrullas nuevas, uniformes nuevos, son esos incentivos que te ayudan a tú a hacer mejor tu trabajo. Cuando el gobernador de Puerto Rico, el pasado, Luis Fortuño, trató de lograr que se equiparara el otorgamiento del gobierno de Obama para la lucha del narcotráfico en la parte sur de Estados Unidos y el Caribe, no se logró, se logró un aumento enorme, pero los estados recibieron 10 veces más porque tenían derecho a eso. Por eso es que la industria del crimen, María, la industria del crimen es colonialista, la industria del crimen es estadolibrista, la industria del crimen no quiere que aquí cambie nada porque vive del subdesarrollo, del empobrecimiento, de la deserción escolar, de la desigualdad, del atraso económico. Un punto bien importante que a mí me llamó la atención en este mensaje fue que él crea otro grupo de trabajo. Entonces, el grupo de trabajo para la recuperación económica de Puerto Rico, pero lo compone el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, Víctor Suárez, César Miranda, Melba Costa. O sea, mira, ese es el mismo grupo de trabajo que ha estado bregando con los asuntos del país desde que tomaron las riendas en el 2013. Así es. Y entonces él dice que trabajemos unidos, pero ahí no hay nadie del Partido Independentista, del Partido Nuevo Progresista y de otros partidos de minoría que se han inscrito. Es como nombrar al repostero y al vendedor de dulces a cargo de enfrentar la diabetes, ¿no? Este es el grupo que pudo haber evitado el default. Yo recuerdo al presidente del Senado, por ejemplo, que a mí me pareció disparatado lo que dijo, pero lo escuché y me asombré. En algún momento cuando se estaba debatiendo cuál sería el margen que podrían obtener en los mercados, él dijo, no vamos a pagar más del 8.5, como si los políticos pudieran imponerle a los mercados los porcientos de interés. El gobernador, contrario a lo que pasó en Nueva York, a lo que ocurrió en Michigan, en donde se nombraron juntas para tratar de enfrentar el problema más allá del gobierno, el gobernador ha nombrado un grupo para tratar de subsanar su propia incompetencia. Y es distinto. Por eso, pero aquí ya han nombrado tantos grupos de trabajo que ya la gente no le da credibilidad, y más al grupo de trabajo que nombró, que son los mismos que están al frente del problema. Como ocurrió en el caso de energía eléctrica, y lo vimos hace unos minutos, Lisa Donoghue es traída solamente para añadirle un poco de credibilidad, y por eso están pagándose millones de dólares que los pagamos nosotros, los puertorriqueños. Y otra cosa que no le hace la realidad es que él somete ese grupo de trabajo para que le presentes ideas aquí al 30 de agosto. Para que con la nueva sesión legislativa que empieza en agosto, ¿verdad? Tomar, mira, hacer, ¿verdad? Nuevas leyes, pero es que no es real en esta crisis tú en un mes y medio preparar algo que ha tomado tantos años. Eso es como en medio del infarto del miocardio, el cirujano o el emergenciólogo decir, vamos a tomar aquí un par de semanas para evaluar qué vamos a hacer con este paciente que se nos está muriendo aquí en esta sala de emergencia. Es absurdo, pero este es el ritmo del gobierno, el que hemos visto. No tiene sentido. Tal vez él quiere ganar tiempo políticamente en términos de su candidatura a la reelección probablemente, pero tiene usted razón. Desde el punto de vista gerencial, es disparatado nombrar a los mismos que produjeron el descalabro y luego darle tanto tiempo para que traigan ideas. Es absurdo. Vamos a una pausa, regresamos a la parte final de Directo al Punto.
Y regresamos a la parte final de Directo al Punto, conversando con el economista Héctor Ríos Mauri. Ríos, él dice en la parte final, ¿verdad?, ya de su mensaje, es hora de obligarnos al gobierno a un cambio profundo. Pero él es el líder ¿verdad?, del gobierno de Puerto Rico. Si él no ha hecho esos cambios profundos del 2013 hasta acá, lo que nos queda, ¿qué es? Bueno, al menos es el gobernador. Yo no sé si es líder de nada, pero es el gobernador. En teoría. Realmente hay otra contradicción, otro acto de disonancia entre lo que dice y lo que hace. Realmente el gobernador anterior comenzó con un esquema de reducción de gasto público y de estructura de gobierno. Lamentablemente, un sector importante de la prensa y el actual gobernador lo atacaron fuertemente y este pueblo votó por la ilusión de que se podía seguir adelante con un gobierno grande. Este pueblo debe estar sumamente arrepentido. El gobernador actual prometió su filosofía de gobierno resuélvelo todo, de socialismo liviano, y comenzó aumentando el gasto público en sus primeros 2 presupuestos. Por lo tanto, lo que dice ahora debió haberlo dicho hace tiempo, aparte de que la realidad es que en su presupuesto actual otra vez hay un aumento de estructura. Así que lo que dijo en el mensaje es simplemente retórica vacía que no tiene nada que ver con la realidad que él ejecuta. Pero teóricamente sí hay que reducir el gobierno, hay que reducir la estructura. Bueno, entre el anuncio que él hace para lo del comité, dice que es para promover leyes competentes para atemperar la realidad actual. Oye, la realidad que estamos viviendo hoy se sabía desde que él acogió la gobernación y las leyes, las leyes que él llama a atemperar han sido aumento tras aumento tras aumento y aumento. Bueno, no olvidemos la famosa foto aquella que se tomó unos días antes de las elecciones con el liderato de Lautier, porque el liderato sindical más socialista, el más militante, el que también milita en el separatismo político, con todo derecho, ¿verdad? Pero hay distintos líderes sindicales y aquí hay un sindicalismo independentista y socialista. Ese apoyó a Alejandro García Padilla. Por lo tanto, por eso es que él no se atreve ahora a decir claramente que tiene que reformular leyes para que Puerto Rico sea competitivo. Eso es algo que tenemos que discutir. Leyes laborales que pueden ser replanteadas. Pero eso es lo que le está planteando. Uno de los señalamientos que hace la señora Kruger es el asunto de la UPR, pero ya la UPR dijo que no va a aumentar matrícula, que la pospuso otra vez más. Porque obviamente si la UPR hace un anuncio de que va a aumentar así sea un centavo, usted sabe que rápido se van a ir para los estudiantes, se va a paralizar y el gobierno no necesita otro revolú más. Los grupos radicales, ¿verdad?, que denunciaron hace poco al gobierno muy tímidamente porque están alineados, ¿verdad?, con el gobierno. Es la misma gente que decretó una huelga en el 2010, una huelga medieval y violenta que destruyó gran parte de la UPR y que se opuso a una cuota especial que se aprobó entonces para evitar aumentar la matrícula. Lamentablemente, la realidad es que la Universidad de Puerto Rico está muy mal administrada por décadas y refleja el problema del país. Derroche, mala administración. El hermano del gobernador provocó un déficit de más de 250 millones de dólares, el doctor Antonio García Padilla, cuando fue presidente. Así que la situación de la UPR es sumamente delicada, pero hay que decir también, Mariel, que el actual presidente ha estado apoyando las políticas del gobernador siempre. No lo he escuchado cuestionar de fondo nada. Se aumentó el sueldo cuando comenzó su presidencia y ahora está tratando de dejar una decisión impostergable de aumentar la matrícula para que la asuma el próximo presidente o el PNP cuando sea gobierno del 2017. Lo cierto es que la Universidad de Puerto Rico debería depender cada vez menos del gobierno y generar más sus propios ingresos. Hay algo bien interesante que el gobernador dijo al principio de su mensaje, que es, según reza el propio informe, si prospectivamente aumentáramos las contribuciones y recortáramos más los gastos, la magnitud del problema es tal por el peso de la deuda que nada se resolvería. Oye, pero entonces, ¿para qué? Eso se sabía también porque los economistas lo llevan diciendo, que el aumento de contribuciones y de impuestos no quiere decir que iba a resolver, ¿verdad?, los recaudos de Hacienda y todo eso. Él mismo se contradice. Se contradice.
y nuevamente refleja que su razonamiento se limita a unas variables de una forma de pensar anticuada. Él dice, si seguimos aumentando contribuciones y los ingresos no son los que requiere el gobierno, entonces no resolveremos nada, pero tampoco los eliminan. Pero está perdiendo de vista en el escenario el factor ciudadano, el consumo, el desarrollo de la responsabilidad individual, y por eso él solo ve la realidad en términos de más impuestos o menos impuestos, porque su razonamiento es teniendo al gobierno como sujeto de análisis y no al individuo. Es una filosofía obsoleta, equivocada. La verdad es que hay que bajar impuestos y generar un mejor ambiente empresarial y de negocios que permita que la gente invierta más, y así podríamos comenzar a salir. Y no podemos dejar pasar de vista que esto eventualmente se va a convertir en un IVA. ¿Está legislado? Está legislado. Que en unos meses eso se va a convertir en un IVA, que eso va a ser otro revolú, como decimos pueblerinamente. La idea de la alcaldesa de San Juan la llevaron al plano legislativo y está legislado, Mariel, que a la larga, a pesar de la enorme oposición que hubo al IVA, el gobierno por debajo de la mesa lo filtró y lo colocó en esa legislación. De verdad que ese análisis que hizo la alcaldesa de San Juan, con todo el respeto, yo no lo entiendo, porque oponerse al IVA para implementar un IVA primero y después terminar en lo mismo, ¿para qué le hacen pasar ese mal rato al gobernador? Yo creo que ella tampoco lo entiende, por eso en un programa radial dijo que si ella fuera legisladora le votaba en contra, pero que como era alcaldesa lo proponía. Cantinflas. Eso es así. Gracias, Ríos Mauri, por haber estado aquí con nosotros. Un placer, como siempre, encantado, y un saludo a todos los amigos y amigas televidentes que nos han honrado con su sintonía. Será hasta una próxima intervención.